Y vamos a comenzar con un testimonio desgarrador. Exactamente, porque en el día de ayer fue noticia el padre de Puntito, una de las víctimas del maremoto en Juan Fernández, en la audiencia donde se buscaba sobreseer a alguno de los imputados, o justamente él interrumpió la audiencia. Anoche vino a Mentiras Verdaderas porque él exige justicia. Aquí está el compacto. Cuando recibes esta respuesta por parte del juez, ¿qué pasó contigo? Bueno, había escuchado ya los alegatos de la defensa de Rosende y estaba interviniendo Solange Huerta, detallando todos los acontecimientos que ya se habían detallado anteriormente, la formalización, lo que ya hemos escuchado en las noticias, lo que ya se ha hablado en varios foros televisivos, y volví a escuchar todo nuevamente y vi o escuché, digo, lo que dice Rosende cuando dice que aquí correspondía aplicar el principio de, como lo dijo, el principio de la confianza. De la confianza. Por lo tanto, él tenía que confiar justamente en aquellas personas que ya estaban en el CHOA y que le estaban entregando información técnica que por lo demás era errónea, equivocada, o habían omitido cierta parte de la información. Pero pareciera ser que lo que más te afecta a ti es cuando la fiscal Solange Huerta dice claramente que esto se podría haber evitado. Pero es tan tremendo el tema que tal vez justamente un padre que pierde a un hijo tan chiquitito en esas condiciones se lo puede imaginar. Es algo que está dentro, que lo vas acumulando, que vas intentando pensar, intentando conciliar, como ya dije hace un rato atrás, esto, y no lo logra. Y en el momento que eso pasa, yo me levanto con la intención de... Estaba al fondo de la sala, con la intención de irme y doy vuelta a la izquierda y simplemente paso al medio de la sala y detengo la sesión esta para el sobreseimiento justamente de estos dos personajes. Bueno, de ellos dos principalmente. Mi intervención, si bien es cierto, no fue buena, sí le pude haber faltado, de hecho le falté el respeto a las personas que estaban en ese momento en la sala, claro, en la audiencia. Sí es una reacción a mi juicio, y viéndolo justamente en carne propia, normal frente al detalle de los hechos que mataron a tu hijo. No es otra cosa que eso. Es decir, los hechos o las cosas que se dejaron de hacer y que provocaron que tu hijo esté muerto. No está herido, no va a aparecer mañana. Está muerto y murió de la peor forma posible. ¿Tú sientes que hay mucha impunidad, que está frente a enemigos invencibles? Creo que hay una gigante. Creo que hay una gigante que aún se está formando, que a raíz incluso de que pueden haber elecciones, y recuerdo a Patricio Rosende decir en una entrevista que de él no pasa, que le preguntaban por la responsabilidad de Bachelet y él dice, no, de aquí no pasa. ¿Quiénes son los culpables para ti? Para mí, bueno, claramente las personas que estaban en el CHOA, principalmente también las personas que estaban en la UNEMI, Rosende en el minuto en que llegó, Bachelet, por cierto, entendiendo que este organismo que está encargado de velar justamente por la seguridad de todos nosotros y viviendo en un país que está propenso a tener catástrofes, no puede tener una inoperancia de esa manera. Esa inoperancia le costó la vida a 156 personas y 25 desaparecidos, si es que la cifra no me equivoco. Entonces, me va a disculpar mi vocabulario, pero me da incluso rabia pensar, pero por la cresta, ¿dónde estamos? O sea, ¿qué hacemos? Seguimos con esto, llevamos 3 años y medio. Hay tantas familias sufriendo. Yo soy la cara de uno de ellos. Y tal vez, no voy a comparar dolores porque sería tal vez imposible, pero yo he intentado hacer todo lo posible para
enterarme de los hechos, de poder buscarle una razón y una razón que para mí realmente sea válida. En el minuto en que ocurrió esta tragedia, había comunicación abierta al menos con Juan Fernández. Juan Fernández no sintió el terremoto. No tenían forma de saber que venía una ola. A mí me bastaban 2 metros y ocupar el teléfono y llamar y decir, chuta, cuidado, arranquen. Cuando se hizo el ejercicio hace 1 año atrás o 2 años atrás, año y medio, el ejercicio duró 1 minuto en llegar a una zona a salvo. 1 minuto. Ese minuto le costó la vida a mi hijo. Pero no por negligencia de su madre o por quienes estaban a su lado, sino porque la UNEMI, el CHOA, el gobierno no estaba preparado para algo que sí debería haber estado preparado. Sí, es tan simple como eso, debería haber estado preparado. No hay otra interpretación. No, lo que pasa es que los teléfonos estaban guardados. ¿Se te cayó un plan de vida, Claudio? Se me cayó absolutamente el plan de vida. Se me cayó, se me está cayendo, se me va a seguir cayendo. Y tengo que pararme en algún minuto, pero ¿cómo lo hacía? ¿Cómo te paráis con estas cosas? ¿Cómo te paráis cuando ante una intervención legítima, no la mejor, pero una intervención legítima, frente al detalle de la muerte de tu hijo, te parás y decís, ¿ya hasta cuándo? Y viene un juez de la República y te dice que querés 5 minutos de fama. A ese juez le quiero decir, llevo ¿cuánto? 15 minutos acá, se equivocó. Y ojalá esté viendo el programa y que diga, me equivoqué. Y otra vez más, me equivoqué, se equivocó otra persona más. Disculpas ya no sirven. Asumir culpabilidades es lo que de alguna manera podría, no sé, dejarme un poco tal vez tranquilo, pero ya mi vida está destrozada, yo tengo 38 años. ¿Se está mezclando el dolor de las víctimas con un tema político? Creo que ahí vuelvo nuevamente a lo que dije anteriormente. El tema político está claramente instalado en esta tragedia. Se instaló y no se va a ir. No se va a ir al menos que nosotros hagamos algo. Tenemos justamente a Bachelet como candidata a la presidencia, la misma persona que estuvo justamente a cargo del gobierno durante esos años donde finalmente puede ocurrir esta tragedia. Por lo tanto, hay un blindaje, insisto, lo vemos en Patricio Rosende, nos vemos a Bachelet hablando del tema, y el tema está en boga, el tema se está viendo en los tribunales, llevamos 3 años ya casi medio en esto, y a Bachelet está haciendo campaña. Realmente estremecedor el testimonio de Claudio Ortiz. La muerte de un hijo es el dolor más grande que nunca se va a poder superar. Pero básicamente ver que llevan 3 años y medio, que todavía no se hace justicia por la muerte a partir de una negligencia. Porque si hubieran avisado a Juan Fernández, esas vías se hubieran salvado, tal como él lo explica. El punto y por qué fallece su hijo, Puntito, básicamente, es porque no les avisan. Ellos no sintieron el terremoto, no sabían que venía el maremoto y solo bastaba 1 minuto para que ellos pudieran haber llegado a una zona segura. Es completamente entendible el dolor, la reacción de Claudio, incluso ayer en la audiencia, de tratar de explicar de lo que está pasando y lo que está viviendo de alguna manera. No, y de alguna manera imagínate que alguien tenga la deferencia de decirle, como el propio padre explicaba, nos equivocamos. Por ese error, hoy día tu hijo no vive. Vamos a hacer todo lo posible para que esto se arregle por las vías legales, pero de lo personal, disculpa. Sí, tu hijo no vive por culpa de nosotros. Yo creo que hay un alto grado de impotencia porque acá yo creo que se cruzan 3 cosas. Lo judicial, lo político, y tiene razones Jean-Philippe cuando le pregunta si aquí se está cruzando el tema político, porque quienes critican a las anteriores autoridades, bueno, la anterior presidenta era Michelle Bachelet, hoy candidata, por lo tanto, de la alianza y del gobierno le dan con el mocho lacha, y del otro lado responden que esto es solo un ataque político. Bueno, puede que tenga de ingrediente uno de los dos, pero ¿hasta qué punto? Y lo tercero, lo emocional.
Lo que alega él es legítimo. Hace 3 años que pasó esto, y más de 3 años. Y ayer había una audiencia en la que se buscaba sobreseer definitivamente de la causa de la responsabilidad de la muerte de 156 personas a 4. El entonces subsecretario del Interior, Patricio Rosende, a la entonces directora de la Oficina Nacional de Emergencia, Carmen Fernández, a un funcionario del ONEMI y a un funcionario del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada. Bueno, cuando se da cuenta, porque todos ya sabemos que el sistema no funcionó, vergüenza, cuando a mucha gente se le dijo vuelva a su casa porque no viene un tsunami, que no es específicamente, eso sí, el caso de lo que pasa en Juan Fernández, porque en Juan Fernández el terremoto no se sintió. Bueno, yo creo que los ciudadanos, y más el padre de una víctima, no solamente tiene el deber, sino que además tiene el derecho a en un tribunal de justicia decir perdón, pero ¿hasta cuándo? Exacto. Entonces creo yo que efectivamente en Chile funcionan las instituciones. Un poco lento, pero funcionan. Para algunos. Cuando el juez a cargo del 7º juzgado de garantía, el señor Ponciano Sayés, le dice al padre de Puntito, tal cual como él lo recordó anoche, que quería 5 minutos de fama, creo que eso es reírse en la cara de las personas. Creo que hay ciertas maneras y maneras. Insisto, esta persona no solo tenía el deber, sino que tenía el derecho a exigirle a la justicia, ni siquiera justicia a esta altura, pero por lo menos apuremos la causa, creo yo. Yo creo que cualquiera de nosotros como padre hubiéramos hecho exactamente lo mismo que hizo Claudio Ortiz, y de verdad a mí me parece que el comentario del juez no corresponde y muestra cero empatía con el dolor ajeno. Por último, decirle, sabe que señor, manténgase, estamos en un tribunal. Más allá, quizás no, pero estamos hablando acerca de lo que pasó el 27F y queremos, por supuesto, que esto no se repita. Y ayer estábamos hablando con Haroldo precisamente acerca de este gran terremoto que se ha anunciado en reiteradas oportunidades para el norte de nuestro país y cómo, por ejemplo, en Iquique ya se están haciendo ciertos simulacros para estar preparados. Mañanero viajó, estuvo presente en la zona. ¿Cómo se están tomando los nortinos este supuesto terremoto que afectaría muy fuerte el norte de nuestro país? Todos los detalles en la siguiente nota. Se apronta el temido terremoto del norte. Un tema que ha causado preocupación en el último tiempo es el famoso movimiento telúrico de gran magnitud del norte, donde principalmente las costas de Arica y Iquique serían las más afectadas. ¿Cómo se está preparando la población? ¿Sienten temor? Ponga atención. Pero ante un escenario de un posible tsunami y terremoto en la zona norte de Chile, se reabre luego que científicos internacionales analizaran datos sobre un posible megaterremoto de 8 grados Richter en California, Estados Unidos, el que por efectos podría repercutir en las costas del norte de nuestro país. Se sumó, por desgracia, el hecho de que sismólogos preparadísimos de Norteamérica están diciendo que el terremoto de California, Estados Unidos, sí o sí se viene, que puede ir de 8,7 grados a 9,2, lo que es algo salvaje. Y eso no sería nada. Comenzaron a reconocer que el sistema Haroldo es bastante y potencialmente probable. Dijeron, ¿saben qué? Ojo los chilenos, si este terremoto ocurre en nuestro suelo estadounidense, puede que active el tan esperado terremoto del... Existen para evacuar ante un tsunami. ¿Continuará la misma calma al momento de un terremoto o maremoto? Arica y Iquique son ciudades que están muy alertas ante posibles maremotos y terremotos, por lo que a la fecha estas tierras nortinas no han sufrido fuertes movimientos telúricos. El último de gran magnitud se registró en el año 1868, un 3 de agosto, día domingo. Se sacude la tierra en esta zona, provocando un fuerte terremoto y posteriormente un maremoto. 9 años después, o 7 años después, en el año 1877, se produce un nuevo terremoto y un nuevo maremoto en Arica. Y fíjate que del año 1877 a la fecha no hemos tenido más ni maremoto ni terremoto, ¿ya? Una ciudad que incluso ha visto dañado su principal atractivo turístico, el Morro de Arica. Mire estas grietas que presenta el macizo, como marcas de los sismos ocurridos en años anteriores. ¿Resistirá uno más? Pero un fenómeno que causó impacto en el mundo es este tsunami de hielo que azotó el norte de Estados Unidos y Canadá,
donde olas congeladas de 7 metros dejaron estas imágenes. Vea. Nunca he estado en un tornado, pero supongo que sonaba parecido. Era como un gran estruendo y se iba acercando. Pensaba que iba a parar, pero ha llegado hasta aquí. El hielo ha llegado hasta aquí y ha atravesado el salón. Me decían, coge el bolso, coge las llaves y vámonos fuera. El efecto se habría producido por el cambio drástico de temperatura, pasando de 0 a 25 grados, lo que sumados a los fuertes vientos provocan este fenómeno. Hoy lo que preocuparía es el posible y temido terremoto del norte, que tendría alerta a toda la población de Arica y Iquique, además de un eventual tsunami que azotaría las costas. Claro, precaución y siempre estar alerta a cualquier alarma, cosas así. Hace poquito vi un reportaje en la televisión, no me acuerdo qué canal, pero es como, no sé, para espantar a los turistas, me imagino, porque de vez en cuando, pero así como para que haya un terremoto, maremoto. ¿No? Ya sea, pero menos pero te puedes preguntar a cualquier persona y te dice, no, ya es terremoto, ya como expande cada día aquí más o menos. La gente del sur que viene a vacacionar se asusta, pero por ejemplo, yo que soy ariqueño, ya 20 años acá, y no, ya está acostumbrado. Uno ya siente el temblor, ya no corre, uno ya camina nomás, como que a ver qué pasa aquí. Simulacros sobre posibles terremotos, tsunamis en las regiones de Arica y Parinacota, localidades donde el temor sobre un eventual movimiento telúrico está latente. Hoy la noticia estalló luego que científicos internacionales comenzaran a indagar sobre otros sismos en el mundo, en especial en California, Estados Unidos, el que de ejecutarse podría generar el temido terremoto del norte. Deberíamos estar siempre preparados para enfrentar un posible terremoto y como consecuencia también un tsunami. Y me parece fantástico que se estén haciendo estos simulacros a lo largo de nuestro país, porque en cualquier momento puede venir. Absolutamente. De hecho, felicitaciones a toda la gente del norte y Iquique con sus simulacros, incluso nocturnos, que mostramos las imágenes que se han llevado a cabo. Probablemente uno de los sectores de Chile que obviamente está más concientizado frente a lo que puede venir. Es claramente a nivel, digamos, de la población los que más están preparados por un evento así. Sin embargo, quiero leer algo. No puedo decir su nombre, por supuesto, un gran amigo que trabaja en la ONEMI dice, hay algo que él le gustaría compartir con todos los chilenos. Dice, el problema es que estamos realizando en la actualidad turnos extremadamente extensos. Nos quitaron los días libres, la gran cantidad de funcionarios son honorarios y no tienen responsabilidad administrativa. Por lo mismo, creo que de parte de nosotros, al menos, está hablando un funcionario de la ONEMI, si tuviéramos un evento igual o peor al 27F, dudo que tengamos la capacidad de reacción, porque los funcionarios en la actualidad están reventados. Es una información más que preocupante la que te llegó. Súper preocupante, obviamente uno de los grandes amigos, digamos, un informante que tengo, digamos, claro, que trabaja ahí. Ahí viene todo el cambio después del 27F, que ahora se trabaja todos los días, 24 horas al día, porque antes eran turnos solo exactamente, los días de semana. pero ampliaron los turnos, no la cantidad de personas que trabajan ahí, es lo que me está diciendo, y él me dice que están bastante preocupados, porque dicen que ellos con todas las ganas, con toda la vocación, pero que sin embargo, dado que está la información de que puede venirse en cualquier momento el gran terremoto del norte, no lo digo yo, lo dicen sismólogos tanto nacionales, sino como del extranjero, y que esto aumenta la preocupación cuando ponen el foco frente al ya prácticamente que se viene terremoto en California, Estados Unidos, y que eso podría activar así, digamos, en tierra nacional. Exactamente. Como chilenos, nuestra forma de enfrentar este tipo de catástrofe cambió definitivamente después de ese dramático suceso que vivimos todos. Y yo creo que una de las claves es estar informado. El trabajo que se hace acá en Mañanero es concreto, es real. La gente ha desarrollado una cantidad de redes de conexión a través de Twitter, a través de Facebook, a través de todas las nuevas tecnologías que cuando se ha dado situaciones límite nos han demostrado una y otra vez que son la capacidad de reaccionar la que tenemos las personas a través de este tipo de instrumentos, porque muchas veces las instituciones no responden y no funcionan a la altura de lo que debiesen ser. Entiende que no puede confiar en las instituciones ya, en definitiva. El tema es que a mí me da la sensación que lo que dice la Jennifer es muy cierto desde el punto de vista del ciudadano de a pie, pero no lo tengo tan claro respecto a las autoridades, que son las que finalmente son las que tienen que coordinar
y organizar grandes evacuaciones o tomar ciertas decisiones cuando pasa un evento que hay que decirlo. No es aislado en la historia de Chile. Chile es el país más sísmico del mundo. Por supuesto. Y con lo que pasó en el terremoto del año 85, y yo siempre vuelvo al recuerdo, yo me acuerdo los titulares de la prensa, lo que se hablaba en la época. Las personas tienen que tener su radio, las pilas a mano, ojo con las construcciones. Bueno, pasó el año 2010 y se dijo exactamente lo mismo. Y en buen chileno, pillaron a nuestras autoridades en pelota. Y lo pillaron porque los terremotos no ocurren en ciertos horarios cuando uno quisiera. Ocurren, por ejemplo, en la noche, como el 27 de febrero, el último fin de semana del verano, cuando había terminado un gobierno y venía otro en camino. Entonces, bueno, uno dice, efectivamente la Oficina Nacional de Emergencia, efectivamente el CHOA, efectivamente están funcionando como se debe, los instrumentos del Servicio Sismológico de la Universidad de Chile son los adecuados, están los recursos disponibles. ¿Qué pasó con las promesas que se hicieron en su momento respecto a que el sistema de evacuación y que la ONEMI se iba a transformar en una institución de alta jerarquía y de países desarrollados como pasa en Japón? Bueno, hace 3 meses, menos, hace 2 meses, se puso la primera piedra para la nueva oficina de la ONEMI, pero este gobierno, y hay que decirlo y recordarlo, la primera política que hizo, una vez que se hizo cargo con la ONEMI, fue suspender las grabaciones internas. Claro, estúpido. ¿Por qué? Porque quedó de manifiesto lo que se conversó esa noche en la ONEMI, donde estaba la entonces presidenta Bachelet, el entonces subsecretario del Interior, el entonces ministro de Defensa. Lo inoperante de la situación. Yo creo que el ciudadano ha avanzado harto. No me queda tan claro, y lo digo responsablemente, no me queda tan claro que la autoridad así sea. Y ojo, recuerde que han pasado más de 3 años y el director de la ONEMI todavía no es en propiedad, todavía no es en ejercicio. ¿Por qué? Porque sigue siendo subrogante hasta que la alta dirección pública no lo elija. Estamos en mayo del 2013. El terremoto fue en febrero del 2010. Ahora, si nos remontamos hace un poco de meses, especialmente en enero o febrero, veíamos cómo ni siquiera el Instituto Sismológico tenía internet, tenía las capacidades, la comunicación satelital para poder informar. No le iban a pagar los sueldos. Pero fíjate, gracias a Dios, esa situación ya se mejoró. Sí, hay un tema que es siempre importante aclararlo y que a mí me molesta muy en lo personal, y tiene que ver que, por ejemplo, el gran aporte que ha hecho Red Alert frente a anticiparnos, de los cuales muchas personas están agradecidas, pues han podido tomar las medidas del caso, como muchos se me han acercado, como por ejemplo ir a dormir a la casa, digamos, de un familiar cuando viven en altura, digamos, en un alto piso en edificio. O entender que va a ser un pequeño temblor y nada más. Exactamente, pero sin embargo, la crítica, digamos, que otras personas hacen de estos espacios, a mí la verdad que, más que me incomodar así, la verdad es que me provoca como un estado de desazón tan tremendo, porque fíjate que en otros espacios, a estos mismos horarios, ellos son los primeros en este país en invitar a Red Alert para marcar puntos. No le interesa ayudar a las personas, no le interesa advertirles, no le interesa crear conciencia. Explicar su modelo predictivo. Exacto, simplemente los traen porque van a montar un show que les va a marcar y después lo abandonan y se dedican a otros temas que son los suyos propios. Sin embargo, el seguimiento que nosotros hacemos y que hoy en día sismólogos, catedráticos de otros países están viendo que hay una relación, están dando la razón. Esta información le sirve a muchas personas. Cuando otros lo ocupan simplemente para ellos montar un show y después nos critican que es para crear miedo y todo lo demás, esa no es la idea. La idea es que usted esté preparado y todo lo demás, lo hemos dicho hasta el cansancio, me parece injusto, penca, rastrero de su parte y bien charcha. Porque nosotros creemos en el sistema, los otros son hipócritas, no creen, pero lo invitan, les pagan, los traen, digamos, los pasean por todos lados. Nosotros confiamos en ellos confían en nosotros. Sin embargo, cuando ellos se hacen cargo de estos temas, no es para ayudar, no es para crear conciencia, es simplemente, en su caso, es para crear bulla, un show. Pero es que si ellos creyeran realmente en Haroldo y todo este grupo, en el sistema predictivo que tienen, básicamente lo que harían ellos es estar en contacto con Haroldo durante todo el año, cosa que no hacen, sino que cuando hay un acierto, se suben al carro de la victoria, los traen o los critican para poder generar noticias, sintonía, para poder decir, oye, y el problema es que cuando los critican, les quitan la posibilidad de entender algo, la posibilidad de hacer algo como persona. Pero lo que voy yo, que además los critican para subir la sintonía, pero tampoco proponen nada nuevo, nada positivo, y también dan a entender una serie de situaciones que no suceden. Porque si nosotros quisiéramos alarmar a la población,
la haría y lo haríamos. Esto es lo clásico chileno, chaquetero, que como no lo tenemos, chaqueteémoslo. Exacto. A lo largo de todo el año nosotros estamos en contacto con Haroldo y jamás hemos hecho uso ni alarma pública, sino que todo lo contrario, decimos hasta la magnitud, tranquilo, es eso y nada más. Yo quisiera plantear algo, cuando un programa le empieza a ir bien, cuando la gente lo empieza a percibir como una oferta interesante, con temas propios, con un equipo cohesionado, con opinión, con líderes jóvenes que tienen ganas de entregarle todo lo mejor a usted, la competencia se empieza a preocupar, pero lo que más nos tiene que dar conciencia a nosotros es que el público, ustedes en la casa, son los que nos prefieren, los que nos dan su apoyo, los que ayer nos premiaron con una excelente sintonía, con cientos de mensajes en las redes sociales, preguntando, opinando, agradeciendo, y para eso nosotros trabajamos, no para lo que puedan hablar los demás. O sea, da lo mismo lo que hablan a los demás, de verdad. Lo que a nosotros nos importa es poder entender efectivamente, porque somos el país más sísmico. ¿A qué nos enfrentamos? ¿Cómo podemos estar preparados? Veíamos los simulacros en el norte. Eso es lo que nos interesa. No generar alarma pública, ni colgarse, ni nada. Vemos que la gente se está preparando y eso nos mantiene tremendamente contentos. Y cualquier ayuda que podamos aportar al respecto, bueno, yo creo que es nuestro deber y para eso estamos. Salfate, quiero apelar a tu buena memoria. Sí. Ayer hablamos con Haroldo Maciel y hablábamos de la posibilidad de algún sismo en alguna zona de nuestro país, ¿no es verdad? Sí. Y tú también mostraste algo de un grupo argentino, si no me equivoco. Exacto, un mapa, claro. Bueno, ¿qué es lo que decía específicamente de la posibilidad de que existiera un sismo en las próximas horas, ¿no es cierto? Claro, hoy día en la tarde en el sector cordillerano... Argentina. Exacto. Bueno, te quiero contar que hoy a las 5 de la mañana con 18 minutos... A las 5:06 era. Hubo a las 5 un sismo de 3.9 en la escala de Richter a 181 kilómetros al suroeste de San Miguel de Tucumán. Eso era. Ya. O sea, solo quería recordarlo. Exactamente. Porque el dato, si usted lo quiere ver, si usted no me cree, digamos... www.sismología.cl, que es el Servicio de Sismología de la Universidad de Chile, y ahí están todos los sismos. Perdón, el fallo fue por 1 hora, decían aproximadamente a las 6. Exactamente, bueno, fue a las 5. ¿Y sabes qué? O sea, digamos, hay cosas que están haciendo esto, hay personas que han entendido la propuesta de pronóstico sismológico, han hecho estos mapeos, han tratado, digamos, de entender a cabalidad el sistema y tienen un sistema computacional, digamos, donde van colocando en un mapa mundo los puntitos. Y claramente esto al parecer funciona, y no solo eso, están haciendo uso de estos sistemas, como digo, grandes sismólogos, donde ya advierten a Chile a propósito de lo que puede pasar, obviamente, en California. Y eso a mí me parece que es un gran avance. Todo suma, Salfate, cuando uno entrega información a la gente. Cuando uno tiene toda la información a la mesa, sabe qué hacer. Exactamente, puedes tomar decisiones, puedes cuidar a tu familia, puedes tener lo que hablábamos en alguna oportunidad con Felipe, un plan de contingencia. ¿Qué pasa si hay un terremoto? ¿Quién va a buscar a los niños al colegio? ¿Quién va al jardín? ¿Cómo se maneja la casa? A mí me pasa algo muy siniestro de una forma de pensar en cómo nuestras autoridades... Desde el año 2010, como dice Felipe, hasta la fecha, han pasado millones de sucesos alrededor del mundo. Han pasado catástrofes tan o parecidas a la nuestra, donde efectivamente las imágenes que estamos viendo en este momento son relacionadas, qué sé yo, a películas, a casos de la vida real como el terremoto en Japón, etcétera, etcétera. Entonces, de todos esos ejemplos, del nuestro propiamente tal, de la historia sismológica que nosotros tenemos, de una cordillera extensa que parte abajo en lo más estrecho de nuestro país y va a terminar allá arriba en Norteamérica, que en algunas partes sale más arriba, tenemos un cordón montañoso y un cordón volcánico gigantesco. Por eso somos el país más sísmico del mundo, porque estamos en el cordón donde está ubicada la mayor cantidad de volcanes. Si tenemos todos esos ejemplos, ¿cómo, sobre todo una mesa donde aquí nosotros podemos ver llena de información, de diario, donde de repente podríamos sacar conclusiones tan positivas y lo único que hacemos es restar? Es decir, no, ¿sabéis qué? En realidad, para todo esto, porque, mire, saque sus propias conclusiones. ¿Cuáles serán las conclusiones que sacan ellos para no hacer nada? Porque en definitiva, si aquí nosotros tenemos las cosas, tenemos toda la información, es flojera, es falta de recursos, es no querer destinar el recurso, es no querer proteger a la ciudadanía. Porque, perdón, usted se levanta todos los días temprano en la mañana a cumplir sus obligaciones, a parar su casa, a cuidar a sus hijos, a darle educación. Y estas personas que en definitiva se tienen que levantar porque es su obligación de trabajo, no hacen su pega. Bueno, eso da para mucho. Bueno, absolutamente. Eso simplemente pasa porque nosotros nos preocupamos de las personas, los otros se preocupan de sí mismos y de marcar y nada más. Bueno, allá o ellos, bueno, así funciona el karma, digamos, cada uno se irá a dormir con la conciencia limpia o no. Sin embargo, tenemos al otro lado del teléfono, obviamente, a nuestro querido amigo Haroldo Maciel. Haroldo, amigo mío, ¿cómo está? Hola, muy buen día a todos. Hola, Haroldo.
¿Cómo estás? Hola. Haroldo, amigo mío, la primera vez que tú viniste a nuestro país fue invitado a otros programas, luego en una segunda oportunidad pudiste estar con tus amigos acá en la red. Sin embargo, esas mismas personas que se interesaron en el tema que tú planteabas y que hoy día entendemos simplemente para montar un show de rating, hoy día lanzan duras y directas críticas hacia tu persona, los mismos que obviamente fueron los que pagaron un pasaje de avión, te ofrecieron una cierta cantidad de plata y profitaron con tu sistema, no lo ocuparon para hacer un servicio a las personas, sino derechamente para explotar tu imagen y la que hoy día les da el mismo resultado, pero esta vez criticando. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo pienso que en especial la competencia mucho llora por los aciertos. La verdad es que si no tuvieran los aciertos, ya sería parado con esto. Muchas personas que se proponieron a estar en la tele, científicos o no, hablando hoy de mascarar a esta persona, hasta hoy busca una explicación para que estoy haciendo. Es bueno que lloren la competencia, que lloren las personas. Lo que hago por los pueblos de Chile, la cual se nega la información, y no por las personas que pierden su tiempo, que jugó yo, podría ser mucho más provechoso en otras cosas más importantes que la vida de los otros. Haroldo, más allá de tus capacidades, ¿a ti te parece que entender a nosotros, los neófitos, no tú, porque tú lo entiendes mucho mejor, entender el modelo predictivo de ustedes es muy difícil? Ya, lo creo. Bueno, muy difícil, pero yo creo que la ciencia va a caminar en esta parte y creo que mucho temprano se va a hablar mucho de las migraciones. Lo que pienso ahora es mucho más difícil que pronosticar, que aceptar, que tener muchos aciertos, es preparar a las personas para que puedan manejar estas informaciones. Sí, eso es lo más difícil. Ahora, Haroldo, nosotros lo hemos hablado y lo hemos mostrado cada vez que tú has anunciado un sismo para nuestro país. No solo hemos tomado contacto contigo, sino que además Alfate se ha encargado de mostrar el mail con fecha, que finalmente aciertas y efectivamente ocurre ese movimiento sísmico. Y que entonces, solo él nos manda este mail cuando ya está completamente seguro que va a ocurrir y es lo que pasa. Lo que yo no entiendo entonces es de dónde nace esta crítica. Nace nada más que de la envidia y la ignorancia y de no poder contar contigo a lo largo del año, porque de verdad, si no, no entiendo por dónde. Porque tal como tú lo dices, si es que te hubieras equivocado en oportunidades, si es que ya no lo estuvieras aceptando, tú serías el primero en dejar de mandar estos mensajes y de entregar esta información. Perfecto. Lo que quiero es que me gustaría mucho cometer muchos errores, porque ya tenía parado con la pesquisa, pero los aciertos me obligan a seguir adelante y a publicar cada vez más. Y solamente que falta es que mi orientador lo publique, este artículo que ya está listo, está en sus manos, y yo no sé por qué no publicó, pero estoy queriendo que se esgote el plazo, que para mañana lo máximo que va a enviar a alguna revista. Esto es lo que me deja más loco, pero yo creo que esto en breve va a pasar. Haroldo, además que nosotros somos de la premisa que es muy básica y que los periodistas siempre la manejamos. La información es poder. La información de decir mañana o entre tantas horas va a suceder esto es el poder de poder organizarte, de poder enfrentar de otra manera precisamente una situación como un sismo fuerte. Absolutamente, o sea, la información te da libertad de elegir, la información por lo tanto nos hace como personas mucho más libres, es ejercer una democracia que va avanzando, digamos, en ciertos aspectos científicos o carreras científicas que van en paralelo para que uno claramente pueda hacer esto de la mejor forma posible. Por eso los regímenes totalitarios lo primero que controlan son los medios de comunicación. Absolutamente. Lo primero. Esto es como decíamos, no es predicción sismológica. Desde ayer queremos acuñar el término de pronóstico sismológico. Es como que te dicen, mañana va a llover, y uno decide si se pone un abrigo impermeable y paraguas o derechamente sale así nomás. Pero cuenta con eso. Ayer hubo un pronóstico hecho en este programa que tenía que ver con un movimiento telúrico que se iba a concentrar
encontrar en la cordillera y que Felipe lo acaba de confirmar a través de la página de Sismología de Chile. Exacto, que iba a ser a las 6 y fue a las 5. Ahí Haroldo lo iba a confirmar, pero que estaba hecho en base, obviamente, a lo que Haroldo, digamos, ha propuesto como su sistema de pronóstico de temblores y terremotos. Entonces, claramente esto le está haciendo de mucha ayuda a muchas personas que se basan, que es como, insisto, digamos, esto es como ver a las 9 de la noche en los noticiarios cuál va a ser el pronóstico del tiempo para mañana y tomar decisiones de vestimenta, qué hora se levanta y todo lo demás. Esto es lo mismo, es saber, ya va a temblar y de tal intensidad, entonces no me preocupo y estoy atento a la jugada nada más. Haroldo, te quiero hacer una pregunta, porque cuando ustedes aparecieron hace ya más de un año en nuestro país con sus aciertos, en un comienzo hubo mucha gente que los criticó, pero con el tiempo estas críticas fueron desvaneciéndose, incluso lo invitaron a otros programas de televisión. ¿Qué te parece que esos mismos programas de televisión que te invitaron hoy día vuelvan a criticar el modelo y a ti? Bueno, esto es, por más que para ustedes sea competencia, para mí es como están haciendo publicidad. Para mí, lo que quiero hacer es ideal, que se hable mal, pero se hable de mí. Están hablando de mí en otro programa, es porque les y los aciertos van siendo paralelo a esto, y vamos a seguir hablando, porque hay mucha tinta que escribir hasta que pueda la ciencia comprender lo que estoy haciendo. Dejar que los perros ladren. Exactamente, tal como dice. Es un asunto de publicidad, es un asunto de promoción de canal que no tiene nada que ver con ofrecer un servicio ni hacerse cargo de los datos que obviamente Haroldo ha entregado. Así de simple. Clarísimo, me parece que es la mejor actitud. Y además que, Haroldo, tengo entendido que tú te vas a Portugal. Sí, yo estoy con una invitación para hablar en un congreso mundial de ingenieros que se llama SHELC 2013. Este evento me ha invitado cuando estuve hace 2 meses en Australia, también para presentar un paper. Fui invitado por el señor Pedro, que es el general, es mayor nombre que está adelante de este proyecto. Me invitó para hablar al respecto de los sismos en la región de España e Italia. Claramente, si te invitan para esos congresos es porque creen y confían en tu modelo y porque saben que pueden hacer algo, efectivo. O al menos les interesa lo que está planteando. Efectivamente. Te queremos agradecer, Haroldo, por haber estado en contacto con nosotros, como siempre, tan fiel a Mañanero. Muchas gracias, Haroldo, y te mandamos un beso. Muchas gracias, Mael. Está muy bien. Gracias, Haroldo. Buena onda. En el último tiempo ha llamado la atención porque se han grabado ciertas detenciones ciudadanas, por decirlo de alguna manera, de delincuentes que han hecho su fechoría y que el ciudadano lo han detenido e incluso a algunos se le han pasado la mano porque lo han golpeado de manera un poquito exagerada. Sin embargo, han habido 2 casos en el último tiempo que han generado conmoción en la opinión pública. Uno del año 2011, donde fue asesinado un surfista dentro de una propiedad, y otro respecto a lo que pasó hace algunas semanas con un notario que, alegando de legítima defensa, atropelló a un delincuente en Quinta Normal que justamente ya lo había asaltado en 2 ocasiones. ¿Cuándo es legítima defensa? Se lo contamos en la siguiente nota y a la vuelta comentamos con nuestro invitado Víctor Abelleiras, exfuncionario de la PDI. Aquí está la nota. Si entra un desconocido a su casa, ¿le dispararía? Es lo que vivió el odontólogo Robinson Vargas, quien dio muerte al surfista uruguayo Diego González luego que lo viera dentro de su vivienda en Pichilemu. Situación que llevó al médico a recibir una condena de 3 años de presidio con remisión, lo que significa firma mensual por 3 años y deberá pagar 70 millones de pesos. Una situación que nos hace preguntarnos hasta dónde es la defensa propia. En una sociedad donde el temor a ser víctima de un asalto ha llevado a tomar ciertas medidas, como tener un arma de fuego en la casa. Para tener un arma de fuego en Chile se requiere tener una autorización previa de la autoridad fiscalizadora, que en este caso actualmente es Carabineros, tanto para poder poseerla y asimismo mucho más restrictivo todavía para poder portarla. El coronel Jaime Elgueta además nos cuenta los pros y contras de tener armas. Además hace un llamado a toda la población que tiene en sus planes comprar revólver para defensa propia. Por eso en general un llamado que hace también Carabineros es en el sentido de que si teniendo un arma una persona debidamente inscrita pero no se siente con la seguridad de poder utilizarla y que puede ser a su vez un buen botín para quienes puedan pretender
irrumpir en su casa y llevarse cosas de valor, lo más conveniente es hacer precisamente una entrega de esa arma, ya que posiblemente el perjuicio de tenerla va a ser mucho mayor que no tenerla. Pero ¿cuándo nos encontramos realmente en nuestra ley de legítima defensa? Es nuestro hogar donde se debe hacer valorar este derecho. Existe también lo que se llama la legítima defensa calificada y que es una situación específica que se da para cuando alguien entra a la propiedad privada de otro. Y en ese caso la ley se desliga de todos estos requisitos de proporcionalidad de medios y todo, y basta o es suficiente para estar en legítima defensa calificada el solo hecho de que alguien entre a tu propiedad para que tú puedas repeler ese ataque, incluso provocándole la muerte. Pero ¿es esta medida la mejor opción para refugiarse de la delincuencia y tener que tomar la justicia con sus manos a tal punto de matar a otra persona? Si la persona tiene un arma inscrita a su nombre, por ejemplo, y le dispara, no se va a entrar a discutir esto de la proporcionalidad o no, sino que derechamente por el hecho de estar en el interior de tu propiedad, la ley te desactiva, digamos, todos los otros requisitos y permite que tú te defiendas de la manera que sea. Por eso que a veces parece un poco desproporcionado. ¿Usted tendría un arma en su casa? Depende. Si tuviera niños en la casa, yo creo que no las compraría. ¿Pero solo? Yo creo que sí. Encuentro peligrosa. Yo creo que para tener un arma hay que saber usarla. Es un arma de doble filo, porque si yo apunto a alguien con un arma tengo que saber pensar que le voy a disparar. Entonces, no. Ah, no. ¿Por qué eso? Porque yo creo en la justicia. Ya. Claro, no. Conversamos con el maestro Norambuena. Él es instructor de artes marciales y defensa personal, que nos comenta que una buena manera de protegerse es a través de técnicas que no dañen de manera grave a otra persona. Hoy día es una necesidad saberse defender. No es que yo voy a pagar un gimnasio, un par de clases o un par de horas o un par de semanas. No, creo que es una necesidad. La gente está muy loca en la calle. De repente por nada te ofrecen un golpe y por nada también te lo dan. Y hay algunos delincuentes que por robarte 1000 pesos que dan en el bolsillo te van a matar primero y después se los van a robar. Entonces creo que es una gran necesidad saber defenderse. Hoy en día muchas personas con el afán de defenderse compran armas, muchas de ellas sin el papeleo previo, como por ejemplo el examen psiquiátrico. Ponga atención a esta cámara oculta, lo sencillo que puede ser adquirirlas. ¿Hay algún psiquiatra de ustedes? Por supuesto. Ya, y eso también tiene un costo. Sí te va a ir. Te va a ir bien sí o sí, quiero decir. Ah, ya, me va a ir bien sí o sí. Situación que para el coronel Jaime Elgueta causa bastante cuidado, ya que el no tener un arma correctamente inscrita estaría hablando de un delito, lo que podría además atenuar si se llega a utilizar esta en legítima defensa. Hay muchas personas que tienen la posibilidad de adquirir armas, pero no lo hacen de la manera correcta. Para poder tener un arma... Hoy la noticia que ha marcado la pauta es la condena que recibió el odontólogo Robinson Vargas al disparar de muerte al surfista uruguayo que entró a su propiedad. Una situación que nos hace reflexionar hasta dónde se puede utilizar armas en lo que sería una legítima defensa. ¿Cuándo en legítima defensa es fácil comprar un arma en Chile? Para contestar todas estas preguntas está con nosotros nuestro invitado. ¡Maestro! ¿Cómo está, don Víctor? Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Qué bueno. Muy bien. También acá estábamos hablando acerca de la legítima defensa. ¿Cuándo alguien puede alegar efectivamente que disparó un arma, por ejemplo, para defenderse de un supuesto ataque? A ver, lo más simple para entenderlo, en defensa de su vida, de terceros, de familiares. Y en el caso también, como bien lo decía el experto, cuando alguien invade tu propiedad. Mira. Ahora, exacto. Con respecto al tema de cualquiera compra una arma, no, tengo mis dudas. Yo creo que no cualquiera compra un arma. Basta no tener antecedentes penales. Hay que tener un curso. Exacto. Eso es para comprar un arma. Y para portarla son otros requisitos. Eso es más difícil. Pareciera que en Chile es más complicado de lo que realmente se cree, porque hay como las personas popularmente creen que comprar en Chile un arma es fácil, pero al parecer no es tanto así. A ver, en la clandestinidad, por cierto, que es fácil. No, por supuesto, estamos hablando del comercio. No, legalmente no es tan fácil, pero si usted no tiene antecedentes, que es la gran mayoría de los chilenos, puede adquirirla. Ahora, el tema preocupante, yo creo que
cuando yo estaba activo en la policía, yo creo que lo más preocupante es el arma ilegal que anda en la calle, y el arma en menores de edad. Se cuestiona el tema de la pistola a postones, de los rifles a postones. Que también es un arma. Por cierto, yo creo que niñita de 8 años que está internada grave porque su hermano disparó un rifle a postones, la dejó en la sien, está gravísimo. Yo creo que cualquier sistema, cualquier máquina que expulse un proyectil balístico es un arma. Don Víctor, y hablando un poco de la defensa, de la legítima defensa, básicamente con los últimos casos que hemos conocido, está precisamente el de este odontólogo en Pichilemu que se despierta, dispara en su propiedad y había un surfista que lamentablemente al parecer no estaba ni robando ni nada, pero se prestaba un poco la confusión. Pero el caso de este abogado Carlos Bianchi, que finalmente, cansado de los asaltos, sale persiguiendo al ladrón y lo atropella y lo mata. ¿Es legítima defensa también? Mire, bajo experiencia criminalística, mi posición a lo mejor va a surtir algún grado de polémica, pero para mí es legítima defensa. Porque la legítima... ¿En ambos casos? Sí, por cierto. Sí, yo veo a alguien en la oscuridad y lo veo armado porque está en la oscuridad y disparo. Yo creo que es legítima defensa. Ahora, el juego vino distinto porque, por lo menos en el caso del abogado. Ahora, Víctor, hay un mito, y por eso se lo planteo como mito, si es que es mito o realidad, finalmente. Cuando se dice que cuando, por ejemplo, entra una persona a tu casa, te quiere asaltar, tú le disparas, si es que tienes un arma, y esa persona muere fuera de tu propiedad, no es legítima defensa. No. Pero si la persona muere en tu propiedad, sí es legítima defensa. ¿Eso es mito o es realidad? No, o sea, es mito, lógicamente que es mito. Pero es que podrían a lo mejor en algún momento alegar la defensa que murió fuera del domicilio. Entonces. Pero fue herido en una... se colige por la intención. Se colige por la intención. ¿Qué intención tenía el sujeto que está muerto? Perfecto. Asaltar la casa. Yo me defiendo de este asalto. Ahora, si muere en la posta, esa es otra cosa. Pero yo ocupé la violencia, porque es ocupar la violencia. En respuesta le causé lesiones graves y la muerte, pero en defensa de mi vida, de mi familia, que también es un derecho constitucional defender la familia. Pero el problema, don Víctor, pasa que si es que uno espera que la persona que entró a tu casa, que uno, entre que ve, se equivocó, me va a robar, me quiere matar... antes de esperar que él reaccione, uno reacciona a uno. Entonces, y de ahí después, se cayó del techo para acá nomás. Te voy a responder lo que quieres. Nadie piensa así en ese momento. Claro. Yo creo que nadie piensa así porque uno incluso despierta casi en un sonambulismo cuando despierta estos ruidos, sale un poco incluso mareado. Y se encuentra con alguien en el living y uno, solamente quería estrangularlo. O sea, yo creo que por ahí va la cosa. Don Víctor, le va a poner un aprieto. ¿Qué haría usted si usted ve a alguien entrando a su casa a robar? Lo coge a balazo. ¿Usted le dispara o lo trata de reducir? O deja que se lleve todo y... No, don Víctor le hace una llave ahí. Bueno, yo soy genéticamente PDI. Actuaría como un PDI. ¿Y cómo actúa un PDI? Como un policía. Es lógico. Pero imagínense, yo puedo pensar que un terrorista que viene a mi casa a poner una bomba, puedo pensar que... Arriba las manos, alto disparo. Pero el policía no puede disparar hasta que no le disparen. Por eso, insisto, la gente tiende a actuar como policía sin tener entrenamiento. Claro. La gente tiende a actuar como detective, como policía uniformado, sin tener entrenamiento. Entonces, por cierto, porque aquí hay todo un tema detrás de esto, vienen las amenazas. ¿Qué le está pasando al notario? Lo están amenazando en estos momentos. Tengo entendido que está con protección policial. Así es. Eso fue lo que fue pedirle ayer a ministro de Interior. Puntual. Yo puedo ocupar mi auto como defensa. Si a mí un delincuente me trata de quitar mi vehículo y yo lo ocupo para defenderme, también debería ser... Víctor, en este caso, el abogado no le estaban robando el auto. Él sale persiguiendo perdón, y finalmente se le dice que no era la intención, pero termina atropellando y matando. Toda la razón usted. Yo le estoy manifestando una posición jurídica. Si a mí me están robando el auto, yo puedo acelerar y al pasarlo a llevar... Correcto. Claro, es distinto. Yo vengo a plantearle una situación criminalística, no jurídica. Aquí tenemos que ver cuál es el bien protegido. ¿Qué ocurría si este tipo iba armado? Porque tengo entendido que iba con una escopeta, no estaba en la capilla cuando lo atropelló, no estaba rezando el rosario, iba arrancando de un asalto, y hay que también colegir bajo el estrés que tiene esta persona, porque dígame usted puede ser muy pacifista, pero en estos momentos ningún ser humano es pacifista, por instinto. Nosotros tenemos el instinto de defendernos ante cualquier agresión. Es anormal que una persona no se defienda.
Ahora, yo no estoy defendiendo a nadie, pero creo que ahí tenemos que darle una vuelta al caso porque en buena forma él ocupa su vehículo porque recién ha ocurrido un crimen y eso está dentro de la flagrancia también. Hay que considerar eso. ¿Y qué pasa si lo hubiese atropellado y le hubiese dado muerte en su propiedad? Digo, en el patio de su casa. Yo creo que por eso yo le preguntaba lo del mito, porque finalmente le da muerte fuera de su patio. Claro, a cuadras. Claro. Bueno, ahí entonces, yo creo que eso, ahí hay dicen que la ley tiene espíritu. Yo creo que hay que ver, la ley está clara en ese sentido. Aquí lo bueno es que en la gran mayoría de personas que se han defendido se ha hecho justicia, en la gran mayoría. Sí. No voy a hacer abogado al diablo. Yo entiendo y me pongo en el lugar de la víctima y probablemente también trataría de salir persiguiéndolo, hacer una locura, un acto de locura, porque uno nunca sabe el arma que tiene el otro finalmente. Uno actúa de manera irracional. Exacto, está exponiendo su vida de manera irracional. Pero también hay que tener en cuenta que para eso están las policías, para eso está la justicia, y esto no se puede convertir en el lejano oeste, en que a mí me disparan y yo le disparo 4 veces. Sí, claro. Pero en este caso no había arma, en este caso es con el auto persiguiéndolo. Entonces tampoco no es la ley del talión ni el lejano oeste. No es transformar tampoco en un western italiano. Sí, don Víctor, vamos a seguir conversando, pero antes de eso vamos a ir a nuestro móvil. Ahí está el periodista Charlie Rivera, en el Club de Tiro José Miguel Carrera. Charlie está con Alejandro Rocafort. Don Charlie, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal, muchachos, en el estudio? Porque tener un arma en la casa no es un juego, y tal como tú lo dijiste, Felipe, nos encontramos acá en el Club de Tiro José Miguel Carrera y vamos a conversar con Alejandro Rocafort, que nos va a contar un poco más acerca de esta práctica, que se ha hecho un deporte y que mucha gente ha llegado a este lugar para practicarlo. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos ustedes en el estudio? Hola, muy bien, gracias. ¿Cómo está Alejandro? Alejandro. Un poco acerca de esto. ¿Llega mucha gente para acá a practicar este deporte? Bueno, partimos por la base que este es un club de tiro deportivo. Sí, existe mucha gente que le gusta no solamente la caza, el deporte, hay distintas disciplinas deportivas. Y lo que ustedes están comentando, que es un poco la parte de defensa, enfocado en armas de fuego, la opinión que nosotros tenemos es que toda persona tiene que hacer un curso de tiro antes de adquirir un arma. O si ya la tiene, ¿y eso cuánto dura, Alejandro? Alejandro, ¿cuánto dura eso? Un curso básico de tiro que nosotros tenemos, impartimos, son 3 sesiones de 1 hora y media. Es bastante rápido. Incluye 150 tiros, es con profesor particular, por la parte de seguridad y para que aprenda en forma correcta. También incluye las armas, porque aunque tú tengas un arma en tu casa, tú no la puedes traer o no la puedes sacar de tu domicilio. Y para eso tenemos bastantes armas, distintos tipos, Glocks, Está bien hecho el incentivo. Alejandro, ¿ya ha aumentado la cantidad de gente que está interesada en aprender a utilizar un arma como medio de defensa el último tiempo? Yo creo que sí, en la realidad sí. Nosotros no vendemos las armas, pero sí hacemos hartos cursos. Lo que sí, aunque nosotros estamos un poquito fuera de la polémica de si es bueno tener armas o no es bueno tener armas. ¿Por qué? Porque cualquiera de las dos alternativas, lo importante es que sí sepa manipular correctamente un arma de fuego la persona que tenga... Usted está dentro del juego igual, perdona Julita, pero yo le quiero hacer una pregunta. En definitiva, ¿usted le da el mismo entrenamiento que se le da a un policía? Porque me imagino que un policía debería tener el mismo entrenamiento, una persona debería tener el mismo entrenamiento, conociendo las mismas leyes a lo que se está enfrentando en la vida real, ¿o no? Pregúntele. No, 3 años. Bueno, en la escuela de investigaciones, por lo menos, en la Escuela de Investigaciones Policiales son 3 años de entrenamiento. Ahora, lo que dice es muy bien. Desarmar y armar el arma. A lo que se refiere, perdón el nombre, don Alejandro, a lo que se refiere don Alejandro es lo básico, lo que exige la autoridad fiscalizadora. O sea, esta es una pistola, un arma semiautomática y este es un revólver, un arma de repetición. Claro. Entonces, yo creo que esa es la diferencia. No voy a entrar en discusión, si yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Pero un curso, una persona para que sea besada en tiro,
tiene que tener mucha experiencia. Decimos los balísticos, muchos cañones. Porque hay que estar dispuesto a usarla. Muchos disparos. Alejandro. Es como las horas de vuelo. Sí, pero también hay que hacer una diferencia, don Víctor, y ahí yo entiendo, Alejandro, que cuando usted es policía, usted necesita manejar esa arma en persecuciones, en distintas situaciones. Finalmente, el curso que Alejandro hace es en un caso inminente de un asalto en una casa. O sea, no es como el porte, el transporte, pero mire lo que está diciendo usted. Sí, o sea, mire lo que está diciendo usted. ¿Qué estoy diciendo? Es dispararle a alguien en una casa. Exacto. No, pero en defensa. Ahora, lo primero que se roba los monreros son las armas. Absolutamente de acuerdo. Lo primero que se agrede un niño a su hermano es con un arma. Yo estoy totalmente en desacuerdo de que la gente se arme. Porque esto no es un western. Esto no es un western. Víctor, yo estoy de acuerdo con usted. Este es un Estado de Derecho democrático donde debemos entendernos racionalmente. Y por eso me interesa preguntarle a Alejandro básicamente lo que se dice, porque mucha gente como que decide comprar un arma, toma el curso, pero la premisa y lo primero que te dicen es que si tú no estás dispuesto a usar el arma, es mejor no tenerla. ¿Es tan así? Absolutamente. Pero vamos a dejar unas cosas que quizás están un poquito vagas. Ya. En primer lugar, no es requisito que tú sepas y hagas un curso para poder comprar un arma en Chile. Sí. ¿Okay? Solamente basta con dar una prueba de la ley de control de armas. Por lo tanto, es una cosa de cada persona que siente la necesidad de que la realidad, para poder tener un arma en la casa, hay que saber manipularla y hay que disparar. Hay dos cosas contrapuestas, me va a disculpar, pero hay dos cosas contrapuestas. Usted dice que entrena con la arma, no la puede llevar la persona, o sea, no conoce su arma. La persona va a estrenar a su polígono sin su arma. O sea, ¿cómo va a dispararle a un ladrón con un arma que no conoce? Eso es uno. Claro. Dos, estamos en el hipotético, perdón, estas fantasías no me gustan, pero estamos en el hipotético. Una, ¿cómo va a disparar con un arma que no conoce? Dos, el entrenamiento básico, y esto lo tiene claro la autoridad fiscalizadora, porque en algún grado yo porto armas, yo tengo derecho a portar armas por ley y bajo el estricto control de la autoridad fiscalizadora, a la cual me someto, por cierto, soy un ciudadano más, y a pesar de tener 36 años como detective, pero ¿a qué me refiero con esto? Que eso no basta, ese barniz, porque yo también puedo llegar a disparar a mis hijos, pero no significa que en eso ellos queden, pero aptos para poder enfrentar situaciones de emergencia que le corresponden a la policía. Yo creo que no es incentivar un poco a enfrentar situaciones que yo preferiría que las personas, lógicamente, no se resistieran, actuaran pacíficamente y, lógicamente, dieran cuenta a la policía. Lo que pase no importa. Aquí lo importante es la vida, lo importante es que nadie quede lesionado gracias a un arma. Y digo gracias a un arma porque es bastante dicotómico, pero no puede ser. Pero o sea, el caso tuyo, créeme que vas a preferir que quede lesionado un delincuente a tu hijo en tu casa. No. En todo caso, yo no entiendo una cosa, no estamos enseñando aquí a matar gente. Eso dejémoslo bien claro. Ni siquiera un comando con todo el entrenamiento, tú vas a saber si es capaz en un momento real, va a poder pegarle un tiro a una persona o degollarlo, porque no existe eso. Eso es una cosa. Segundo, nosotros estamos tratando de cooperar, ¿ok? En la misma cosa tuya, que una persona que sí que tiene por ley, porque acá no estamos en un país ajeno, hay leyes democráticamente realizadas, con leyes, decretos leyes, reglamentos, y hay entidades que las controlan. Si estás dentro de la ley, ¿ok? Solamente, y cumpliendo toda la ley, te recomiendo que si tomas la decisión y cumples con todas esas normas, hagas un curso de tiro, ¿ok? Nadie puede decir lo contrario. Ese es el punto. Las personas aquí, desgraciadamente, pueden comprar armas sin haber disparado un solo tiro. Eso es una realidad. Si no les gusta, es otro cuento. Yo creo que esta discusión da para mucho, de verdad, pero te queremos agradecer por haber estado esta mañana aquí con nosotros. Gracias, Charlie, como siempre. Es la postura también que efectivamente si ya te vas a comprar un arma para defenderte, lo que corresponde y lo que tienes que hacer es precisamente hacer un curso. Y incluso hay gente que no solo te hace el curso en el polígono, sino que después va a tu casa y te enseña cómo, en qué partes de tu casa... Apunta para otro lado. No, en qué partes de tu casa tú deberías, cuáles son las paredes contundentes, protegerte, y cómo poder atacar a un asaltante. Se llama blindaje en términos balísticos y
policíaco, blindaje. Buscar siempre el mejor blindaje, exacto, buscar siempre la mejor bóveda para defenderse. Pero no estoy discrepando, a lo mejor don Manuel lo tomó mal. Alejandro, perdón. Alejandro, a lo mejor lo tomó a mal, pero yo no, si yo estoy totalmente, incluso tengo muchos amigos con clubes de tiro, pero a lo que me refiero en ese sentido que no podemos hacerle propaganda, no es conveniente propagandear estas cosas. Yo soy enemigo de publicitar estas cosas porque... No podemos vivir en el lejano oeste. Porque si no, tendríamos que estar bajando los árboles y no somos simios. Don Víctor, le queremos agradecer. Muchas gracias a ustedes. Esta mañana, de verdad. Grande, un aplauso. Muchas gracias, Víctor. Lo queremos, don Víctor. Muy amable. Además que siempre viene tan olorosito. Sí, coloreado. Bueno. La población penal femenina ha ido creciendo considerablemente con el paso de los años. Y en cuanto a su organización, dentro de las cárceles se pueden observar distintos sectores. En su gran mayoría están divididas según su orientación sexual. Lesbianas, travestis y heterosexuales están en distintos sectores del lugar. Este viernes se realizó un espectáculo para alrededor de 300 reclusas del Centro Penitenciario Femenino de Santiago. Al evento acudieron el grupo de cumbia American Sound y la modelo y actriz peruana Angie Gibaja. Esta última no escondió sus emociones al estar ahí, pues en 2008 estuvo 3 meses presa en su país. Sí, ese mismo tema como que llegué y me dio un poco de nostalgia porque yo pasé por un momento parecido. Estuve presa 3 meses en la cárcel de Perú y es un tema bien delicado. Entonces, de hecho, a mí un tema así me conmueve. Aparte que soy un ser humano y yo no estoy para juzgar a nadie. Y son mujeres, todos cometemos errores y estamos con el derecho de poder reivindicarnos en la vida y poder cambiar algún día y volver y retirarnos a la sociedad. Y bueno, todos cometemos errores en la vida. Angie siempre comenta que dentro de la cárcel conoció a Dios y que esta fe le ayudó a salir adelante. Algo parecido a lo que le sucede a estas reclusas de la cárcel de mujeres de Santiago, quienes para enmendar su camino se acercan a Dios. Por rechazarte, perdóname Jesucristo, porque nunca te miré, nunca supe, nunca puse atención que tu sangre me podía limpiar y ser libre. Aquí paso las 24 horas de mi día, aparte que en la mañana voy al colegio y trabajo en la tarde. No, pues aquí en mi casa. Se pueden ver, ahí están mis fotos, mis hijos arriba, cartas de mi pareja. Aquí duermo con mi hija. La vida de las reclusas, que son madres, es un poco más llevadera, ya que les permiten estar con sus bebés los primeros años. ¿Cómo viven estas madres? ¿Qué esperan para sus hijos? Son preguntas difíciles de contestar, sobre todo porque algunas pronto deberán despegarse de ellos. Yo creo que lo más importante ahora es irme de este lugar, estar con mi hija y con él acá, afuera de este lugar, yo creo. Pues esta pesadilla algún día se va a terminar y voy a estar luego, si Dios quiere, con mi hijo. Así que nada, que me esperen nomás, que estoy luchando por estar con ella. Dentro de lo que cabe, igual estoy con él. Pero es difícil, ¿no? Sí. Fueron estas madres, más otras reclusas, las que celebraron el Día de la Mamá en la cárcel de mujeres de Santiago el pasado viernes. Es que la vida dentro de un centro penitenciario es para nada fácil. Peleas, conflictos e incluso corrupción son cosas que no están ajenas a las cárceles. Esto bien lo sabe la ex Miss Cárcel, Natalia Carrillo, quien confesó en el programa Mentiras Verdaderas de nuestro canal la serie de situaciones corruptas que pudo observar en su paso por la cárcel. La corrupción. ¿De quién? Gendarmería. Gendarmería y de la misma gente que entra a cosas. Como en todos lados hay corrupción. ¿Tú viste corrupción directamente de Gendarmería? No, nunca vi nada, pero sí conocí a personas que, no sé, les pagáis porque te entren un teléfono, les pagáis porque entren un copete, qué sé yo.
Cosas que no puedes tener adentro las tenés igual. Al mismo tiempo, Natalia comentó la difícil situación de conflictos y enfrentamientos en los distintos sectores del centro penitenciario. Yo tuve varias peleas. En una de mis peleas también tuve en la sección donde estaba con mi hija, también, pucha, tenía mis joyas, andaba con mis cosas bonitas y eso también genera mucha envidia. Quisieron robarme las cosas, tuve que tirar a mi hija a la cama y agarrarme con una mina, ¿cachai? Son las sensaciones y emociones de estas mujeres encarceladas que luchan por lograr la inserción en la sociedad. La misma sociedad que cuando salen en libertad les sigue dando la espalda. Pero ¿quién mejor que las mismas mujeres privadas de libertad para contarnos qué sucede en la cárcel? ¿Cómo son sus vidas tras las rejas? Bueno, para nosotros, así nosotros salimos de la bola y no pensamos tanto, estamos presas. Así que igual nos sirve esto para nosotros, para resaltarlo para la sociedad. O sea, como la sesión es como lo más tranquilo del penal, porque acá lo más importante son los niños, pues se respetan ellos, se respeta sus sueños, todo. Bueno, y para hablar de este tema nos acompaña aquí en Mañaneros Angélica Aguirre, mayor de Gendarmería, jefa del Centro Penitenciario Femenino San Miguel. Mayor, muy buenos días, gracias por estar acá. Queremos hablar de muchas cosas, de cómo es la vida, que me imagino que nada es fácil, según los testimonios que hemos podido conocer al interior de la cárcel, de si existe o no la rehabilitación también de las reclusas y por supuesto de las denuncias de Natalia Carrillo, ex Miss Cárcel, que asegura que lo pasó bastante mal, que las peleas entre reclusas es un tema constante, los bandos, en fin, y también del tema de la corrupción que existiría al interior de los penales. A ver, dentro de las unidades penales, obviamente, tanto de hombres como de mujeres, se generan situaciones de conflicto entre pares. Ya existen situaciones que vienen desde el exterior, que se ven reflejadas una vez que ellas caen en reclusión. Por lo tanto, hay que reconocer que se dan estas situaciones dentro de la dinámica interna de la población penal. Pero también hay internas que son muy tranquilas, que no se involucran en este tipo de situaciones y tiene que ver con el contexto donde está cada una de las mujeres en relación a su delito y a la conducta delictual de cada una. No todas las internas son así agresivas, pero sí hay algunas que caen en este tipo de situaciones de conflicto. Con las que están en riesgo, por supuesto, Gendarmería toma ciertas precauciones de separarlas, aislarlas, de cambiarlas de módulo. Bueno, dentro de todas las unidades penales existe una clasificación interna que tiene que ver con segmentar las mujeres de acuerdo a varias variables que se evalúan para poder juntarlas por grupo. Las de mayor complejidad, las de menor complejidad, entonces esa segmentación interna existe. Ahora, perdón, Mayor, pero eso efectivamente existe porque yo me recuerdo que de las cosas que más impactó en la cárcel de San Miguel, ¿no es verdad?, dice relación con este tipo que había sido sorprendido vendiendo CDs piratas y que estaba en el mismo módulo de no tengo idea, un homicida que había matado a una persona y que tenía una condena de 20 años. Lo que pasa es que, bueno, de acuerdo a la infraestructura de cada penal se va dando la dinámica de segmentación. A veces ocurre la situación de que dentro de los mismos sectores de la unidad existen segmentaciones, pero dentro de los grupos también hay situaciones que se dan, que caen juntos. Por ejemplo, tenemos que segmentar los imputados de los condenados. Claro. Por eso que ahora San Miguel es una unidad solo de imputadas femeninas y San Joaquín quedó como de condenada. Antes esa segmentación no se podía dar en general por la infraestructura, pero ahora ya hemos mejorado bastante. Yo quiero hablar un poco y preguntarle por las declaraciones que hizo Natalia Carrillo, que son bastante impactantes, que hablan de corrupción e incluso de tráfico de droga en el interior de la cárcel. La quiero invitar a verla y comentamos. La cárcel hay de todo. Tengas o no tengas plata, puedes consumir igual, puedes tomar igual. En la cárcel se ve y se ven muchas cosas. ¿Cómo se obtiene? La corrupción. ¿De quién? Gendarmería. Gendarmería y de la misma gente que entra a cosas. Como en todos lados hay corrupción. ¿Tuviste corrupción directamente de Gendarmería? No, nunca vi nada, pero sí conocí a personas que, no sé, les pagáis porque te entren un teléfono, les pagáis porque entren un copete, qué sé yo. Cosas que no puedes tener adentro las tenés igual.
pero le pagas a personas de gendarmería para que ingresen ese tipo de elementos. O de repente tú no tenías un contacto directo con gendarmería que haga eso, pero tenías una compañera que tiene más confianza con la gendarme y tu amiga te hace la paleteada. ¿Me entendí? Y lográis tener igual lo que no podéis tener adentro. ¿Con cuántas personas dormían? Mira, yo viví la mitad de mi condena con una medida de protección. ¿Ya? Que la medida de protección, mi abogado me la puso cuando yo hice un programa dentro de la cárcel. El Miss Cárcel. Ya. O sea, la segunda mitad de la condena. Claro. Ya. ¿Por qué me pusieron la medida de protección? Porque, como en todas las cárceles, es mal visto que entre la tele a la cárcel. Porque siempre vais a hablar tontera y no muestran la realidad. O estáis sapeando. O estáis sapeando. Ellos lo ven así, como estáis sapeando. Entonces, después del programa, yo igual tuve hartos problemas. Y Gendarmería en ese minuto sí me protegió y me ayudó y viví siempre con una medida de protección, donde fui un poco más especial. ¿En qué se notaba? ¿En qué se notaba? En que yo no transitaba por la cárcel sola. Tenía que andar con una gendarme, pero no una gendarme común y corriente, con un grado hacia arriba, porque si es una paca cualquiera, no la respetan la interna. Privilegio de vivir en una celda más chica y con más comodidades. De no vivir con 100 internas en un dormitorio, yo vivía con 6. Se habla mucho de ciertos paradigmas o fantasmas que pueden existir en la cárcel. Uno de ellos es, por ejemplo, el acoso sexual a personas atractivas como tú. ¿Cómo lidiaste con eso? Yo tuve muchos problemas por ese tema. Dentro de la cárcel se ven mucho las parejas entre mujeres. ¿Y qué pasa? Que de repente, no sé, pues te miraba una mina, la otra se ponía celosa y ya tenía ahí un problema. Aunque no tuviera nada que ver. Problemas por, no sé, yo siempre igual he sido bien educada en ese sentido, aunque haya estado ahí en la cárcel, jamás traté a una gendarme de paca o la tal por cual, siempre buenos días, cabo, buenos días. Entonces, esas cosas, ellas las ven y también te tratan como persona, no como delincuente. Ya. ¿Entendí? Entonces, la que te escuche tratar así a la gendarme, a la paca, no sé, pues, está haciéndole la pata, qué sé yo, con otros términos, ¿entendí? Entonces, de repente... Pero eso debe generar mucha envidia en las otras internas también, ¿no? Sí, pues, obvio. Del que sea más educado para hablar, del buenos días, del buenas tardes, de esas mínimas cosas, cómo te vistes. Por el más mínimo detalle tú puedes tener problemas. ¿Intentaron violarte, por ejemplo? No, jamás. No, gracias a Dios. ¿Lograste mantener esos límites bien marcados? Sí. Tuve hartos problemas que también tuve que enfrentarlos, cosas que en la calle jamás me agarré las mechas, adentro lo tuve que hacer. ¿Tuviste peleas? Sí, tuve grandes peleas fuertes. ¿Por qué razones se daban las peleas? No sé, por robos, porque se te pierde algo, por envidia, por... De repente no tenías ni siquiera un problema, pero te hacían el problema. Tú tuviste una pelea mientras estabas embarazada, tenías 6 meses en ese momento. Sí. Yo tuve varias peleas. Y en una de mis peleas también tuve en la sección donde estaba con mi hija, también, tenía mis joyas, andaba con mis cosas bonitas y eso también genera mucha envidia. Quisieron robarme las cosas, tuve que tirar a mi hija a la cama y agarrarme con una mina, ¿cachai? También peleé, ahí no sé... Leí que hubo un punzazo, algo así, ¿o no? Sí. ¿A dónde fue? En el brazo, que iba a la cara. ¿Lograste taparte la cara con el brazo sí. Y te llega ahí...? Tuve que poner el brazo y me llegó al brazo, no a la cara. ¿Te quedó alguna cicatriz? Sí. La podemos ver, ¿no? Sí, son como 3 puntos. Ah, y te llega el brazo por la parte interna del brazo. Sí. Ahí quedé mal. O sea, se me hinchó el brazo, tuve como un mes sin tener fuerza. Y eso también generó otro problema, porque el que pelees y que lo digas a la policía es sapear. Claro. ¿Cachai? Pero yo tampoco me iba a quedar con el brazo todo sangrando, hinchado y quedarme callada, no podía. ¿Cuál era el perfil de la interna que te hostigaba? ¿Cómo la podríamos describir físicamente y de personalidad? Ay, no sé, a ver. Es que hay tantos términos que ponerle. Dilo nomás. No sé. Y me los vaya explicando. A ver. Por ejemplo, mujeres más machadas, así como más grandotas. Sí, una vez me agarré con una mina que era macho. Me saqué la mierda.
saqué la mierda. ¿Por qué? Por unas lucas. Me pidieron una plata prestada y yo no soy banco para prestarle plata a nadie, po. Y le dije que no, po. Y me agarré con una mina y me dijo, ay, así como, soy picachora. Eso es como, no sé, po. No me habría a mí así porque yo aquí llevo años y vos soy nueva, po. Por ejemplo. Claro, te pone la jineta. Claro, la antigüedad constituye grado en cana. ¿Cachai? Y ahí me paré con la mina y era un macho gordo así gigante, yo flaquita. Y en una sección donde yo no conocía a nadie. Venía llegando, llevaba como 2 días. Y me agarré con la mina, pero me la comía con vos. ¿Y qué pasó? Que le pegué a una mina que llevaba tiempo, que tenía todas las minas a su favor, porque también traficaba adentro. Entonces, las tenía todas para ti, ¿cachai? Tenía un liderazgo. Eres como líder, claro, eres como líder. ¿Y qué pasó? Que Gendarmería tuvo que sacarme a mí rápido, sí o sí, porque si no se me iban a tirar todo encima. Impactante el testimonio de Natalia Carrillo de lo que ella vivió los 5 años que tuvo en la cárcel. Habla de corrupción al interior de las cárceles, habla de tráfico de alcohol, de droga y de celulares. Mayor, ¿es tan así? Quiero que me conteste a la vuelta esta pequeña pausa comercial. Una pausa y ya volvemos. Bueno, la ex Miss Cárcel dijo que había tráfico de drogas, había tráfico de alcohol, había tráfico de teléfonos celulares, había corrupción. ¿Es tan así, Mayor? A ver, yo creo que en todas las instituciones tenemos que hablar de excepciones, ¿ya? Yo creo que sería muy arriesgado de mi parte decir que eso es absolutamente falso. Pero sí creo que las situaciones que se pueden dar son puntuales y yo recalco que el personal de Gendarmería en su mayoría son muy buenos funcionarios, personal muy honesto, muy transparente y que hacemos con lo poco que tenemos maravillas para poder mantener en condiciones adecuadas a la población penal. No, yo me recuerdo que a propósito, y vuelvo a citarlo, a propósito del incendio en la cárcel de San Miguel, como suele ocurrir en estas cosas, tienen que pasar tragedias para que nos enteremos, la opinión pública, de las cosas y las deficiencias que hay en el sistema y también ustedes que lo denuncien. Se decía que muchos de los gendarmes que tenían que estar en alguna de las casetas de vigilancia también hacían labores administrativas, que no necesariamente correspondía, por ejemplo, a ese tipo de turno. ¿Gendarmería dedica más tiempo a la protección de las reclusas en este caso o a evitar situaciones como la que denunciaron en Mentiras Verdaderas? ¿Cómo se maneja eso? Lo que pasa es que dentro de la institución existen entidades que están dedicadas a las diferentes funciones. Ya hay entidades investigadoras dentro de la institución que tienen que detectar ese tipo de casos y se ha visto hasta en la televisión cuando existen las situaciones puntuales se detectan y se denuncian. Y obviamente el personal que incurre en estas faltas debidamente procesado y denunciado a las entidades correspondientes. Ahora, existe el canal, por decirlo de alguna manera, porque claro, yo en esta empresa, yo soy un empleado de esta empresa y puedo hacer una denuncia. ¿No es verdad? Respecto a lo que pasa con mi jefatura, en fin. Y hay ciertos protocolos internos. Pero en este caso, es una persona que está privada de libertad, que de alguna manera cometió un delito. Claro, por lo tanto, ¿qué tanto se le puede dar de veracidad a lo que esa reclusa puede estar denunciando? Porque ¿a quién se lo dice? A su mamá puede serlo, pero no pasa nada. Se lo tiene que ser necesariamente a alguna de las gendarmes. Y por lo tanto, ¿eso llega a las instancias que corresponde? ¿Cómo se maneja eso también? De todas maneras, por eso estoy hablando de que la mayoría del personal de la institución es obviamente honesta y por algo está cumpliendo una función de esta magnitud. Claro, por lo tanto, si la interna en algún minuto denuncia una situación a la entidad correspondiente, se hace la denuncia a la Fiscalía. También mayor, que es lo que dice la misma Natalia Carrillo, que es básicamente el informar a otros gendarmes de un mayor rango, por ejemplo, de esta situación de corrupción, de que están ingresando drogas, alcohol y celulares, es sapear frente a las otras internas. Entonces no solo te echa a Gendarmería encima, supuestamente, sino también a las otras reclusas. Entonces es una situación bastante compleja que una reclusa puede hacer una denuncia de este calibre, me imagino, estando interna. Lo que pasa es que dentro de la dinámica interna de la población penal con el personal existe una buena comunicación. Por lo tanto, si una interna denuncia una situación a una funcionaria, la funcionaria tiene el deber como funcionaria pública de denunciar el hecho hacia la autoridad competente y obviamente de ahí las denuncias a las entidades judiciales correspondientes. Pero solo para tener una idea, usted diría que en un año promedio, ¿cuántos funcionarios de Gendarmería terminan dejando sus funciones producto de estas denuncias?
Es que eso es variable, porque puede que... ¿Pasas todos los años? No sé si todos los años, pero se han dado situaciones, como yo decía, que hay situaciones puntuales que se han denunciado de la manera adecuada. Pero una estadística, la verdad, es que no podría dar, porque la idea, obviamente, es pensar siempre que vamos a llegar a punto cero con este tipo de situaciones. Absolutamente. ¿Existe la rehabilitación en la cárcel? Yo tengo que confiar que existe, porque en mi rol de funcionaria de Gendarmería tengo que velar porque esa rehabilitación existe y que se ejecute de la manera adecuada. Mayor, sin duda el trabajo que hace Gendarmería en nuestro país, en las cárceles, es un trabajo bastante sacrificado, tiene muchos aspectos, como veíamos, no solo muchos riesgos también, muchos aspectos en cuanto a tratar de que las reclusas no se enfrenten, a mantener la paz, a mantener la orden. De verdad, un trabajo tremendamente valorable el que ustedes hacen. Le queremos agradecer, Mayor Aguirre, por haber estado esta mañana aquí, por supuesto, Mañaneros. Encantada. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente. Gracias, Mayor. Bueno, fíjense que la otra vez un espectador de Mañanero estaba viendo de que siempre estamos dando un espacio reconfortante a todas las medicinas alternativas, vale decir, hierbas que curan de alguna manera, que obviamente quizás el área médica no las reconoce como medicina, sino que obviamente como suplemento alimenticio, pero que finalmente pueden curarte de enfermedades crónicas, todo lo demás. Este caballero se acercó a nosotros y nos presenta lo que mis amigos tienen en la mano, que es lo que se conoce como palo negro, que según este señor podría llegar a curar hasta el cáncer, entre otros beneficios. Vamos a la nota y estamos hablando de esta plantita porque, atención, este mismo señor nos ofreció dar su mail y si es que alguien lo quiere, uno le escribe y él se lo manda o se lo hace llegar. Atención. Hace algunos días conocimos los beneficios del goji, fruto que combate el cáncer, una temida enfermedad que ha provocado que expertos en medicina alternativa busquen más opciones, como la Leptocarpa rivularis, o conocida como el palo negro, que podría ser la solución definitiva para este letal mal. Aquí estamos. Esta es la famosa plantita que puede solucionar hartos problemas. Increíble pero cierto, nos enteramos que a más de 500 kilómetros y 5 horas de la capital, en Concepción, había una persona que cultiva el palo negro, planta difícil de conseguir porque existen 1500 especies llamadas igual, pero que no tienen el efecto contra el cáncer. Viajamos hasta la región del Biobío y este es su testimonio. Esto lo utilizan los mapuches, esto generalmente se encuentra en la precordillera, en la zona húmeda de donde están los riachuelos, con harto sol. Y generalmente ahí está todo el manto de palo negro. Tal como relata José Luis, esta planta proviene desde pequeños bosques del sector Altos de Biobío y cuenta con la validez de estudios serios que han comprobado que puede curar cualquier tipo de cáncer e incluso aliviando los dolores de quienes están en radio o quimioterapia. Y te voy a leer textualmente que esto fue presentado en el año 98, que dice: infusiones preparadas con 3 gramos de leptocarpa seca y molida en 1 litro de agua hirviente y consumida en forma voluntaria durante el día por pacientes cancerosos en tiempos variables han demostrado mejorías definitivas para los siguientes tipos de cáncer: A. Cáncer nasofaríngeo, cáncer cervicuterino, cáncer gástrico. Actualmente se encuentran ingiriendo infusión de leptocarpa en tratamiento un paciente con metástasis y quimioterapia ambulatoria y un paciente con cáncer pulmonar, quienes han manifestado una reacción positiva. Casos que se convertirían en una real luz de esperanza para quizás usted y cientos de chilenos, quienes ven cómo día a día sus posibilidades de vivir se esfuman como el viento. José Luis lleva más de 15 años estudiando diversas plantas, aprovechó la oportunidad y nos contó su experiencia con otro remedio natural conocido como la cloroborina. La sal diluida electrolíticamente en base a esa disolución, ¿cierto? Hay un tratamiento también para efectos de cáncer, tumores. Tratamientos que este hombre de 52 años complementa con el biomagnetismo, pero detrás de este interés por conocer soluciones para paliar las terribles enfermedades existe una historia de vida. Mire. Yo te digo que
En lo particular, yo sufría de una gastritis, pero fulminante, crónica, que no podía consumir nada, con reflujos que 4 o 5 veces en la noche despertaba y me ahogaba. Y consumiendo esta plantita, santo remedio, o sea, ahora como de todo hasta última hora de la noche y ningún problema. Bueno, siempre esto de ahogarse algo pasa por algún asunto personal. En mi caso, la enfermedad de mis padres, que no fue bien tratada por el sistema tradicional. La verdad que ellos entran a un proceso que cumple con proceso y al final lo entregan en malas condiciones y sin ninguna posibilidad de salvación. Entonces, esta es una buena terapia, una buena salvación para que las personas lo utilicen. Pero, ¿cómo usted puede conseguir el milagroso palo negro? Si se comunican conmigo o mandan un correo, yo les puedo decir perfectamente dónde pueden adquirir la planta o dónde pueden ir, dónde está. Un testimonio que reabre las esperanzas para una solución ante el letal cáncer y también otros graves males. De todos modos, el llamado es a consumir preventivamente para que no se encuentre con desagradables sorpresas a futuro. Uno tiene que abrir los ojos y hacer terapia de biomagnetismo, tomar palo negro, tomar llantén, cosas que vayan mejorando el organismo. Bueno, ahí tenemos el testimonio de José Luis Pino, quien ya pronto, mucha atención, porque él nos va a dar un teléfono o una dirección de correo para que usted se contacte, para que él distribuya a las personas que lo necesiten esta planta medicinal, que es parte de una gran familia, ¿cierto?, de la flora, de los sistemas de remedios naturales que usaban obviamente las culturas mapuche, muy sabia, y que nosotros en este mismo espacio también nos hemos hecho cargo de, para distintos males, ya sean crónicos o incluso enfermedades mortales, existe una medicación solo hecho a través de la síntesis de base de plantas completamente naturales. Debo decir algo, fíjense que hay temas que son tan delicados que uno no los puede exponer de buena primera, porque hay una serie de recursos de características farmacéuticas, digamos, que se oponen a todos estos remedios, y es porque precisamente estas cosas que son baratas y efectivas le echan a perder el negocio, y hay un lobby, esto debo decirlo porque lo sé de primera fuente, para impedir la distribución de estas cosas. Es por eso, por ejemplo, lo digo a modo personal, que la moringa, que tiene un mamotreto así de informes de todo el mundo de que es capaz de hacer todo lo que hace, incluso hacer retroceder y hacer una disolución del cáncer. Ya lo dijo Fidel Castro. Exactamente, tienen que pasarlo por un suplemento alimenticio, porque si es que no se les van encima, digamos, porque cuando es ocupado en términos publicitarios como medicina. El palo negro es otro caso, en donde claramente, imagínate que tú podrías traer la cura a gran parte de tus males plantando, ¿cierto?, estas ramitas en tu casa. Obviamente, cuando hace poco hubo una marcha, ¿cierto?, por los enfermos, y muchos de ellos también de enfermedades mortales como el cáncer, de alguna manera tratando de pedir algún tipo de subsidio por estos millones de pesos, porque si no te mueres por la enfermedad, te vas a morir económicamente. Sin embargo, quizás aquí están las grandes respuestas que usted anda buscando. Juan Andrés, para la gente que está mirando el programa, ¿esto es un tratamiento preventivo de enfermedades tan graves como el cáncer o se puede ocupar durante la misma enfermedad? Muy buena pregunta. Hagamos una cosa. Hagamos que las personas vayan a buscar lápiz y papel. Yo le voy a contar lo siguiente. Cómo se prepara, a quién se le puede distribuir y el correo para que usted solo solicite a este caballero que gentilmente se acercó. Pero se le va a caer entregando el tema. Bueno, se le va a caer al comienzo, pero después usted insiste en la tarde y se van a poder comunicar con él. Lápiz, papel y al tiro. Breve pausa y les contamos todos los datos sobre el palo negro. Una pausa y ya volvemos. Tiene que ver con este telespectador, gran persona, José Luis Pino, oriundo de Concepción, que él, viendo que nosotros brindamos un espacio de medicina natural, en donde hemos hablado, por ejemplo, hongos tibetanos, por supuesto, la moringa, que sirve prácticamente para todo, él interesado, obviamente, en la práctica y en el estudio de hierbas medicinales de la cultura mapuche. Además, el hombre es entendido en la materia, también coquetea con el biomagnetismo, capaz sistema, ¿cierto?, a través de imanes de curar grandes, digamos, enfermedades crónicas. Nos decidió a
acercarnos al tema del palo negro, que es esta simple plantita que fíjate que entre sus tantos beneficios dice también que es capaz de curar el cáncer. Y eso no es todo. Fíjense que en algún próximo episodio deberíamos estar hablando sobre un tipo de agua purificada, que él al darle una cierta carga eléctrica es capaz, por ejemplo, afirma, tiene testimonios que lo avalan, de hacer retroceder una diabetes a punto cero incluso. ¿En serio? A ese punto, lo que obviamente es lo que todos quieren escuchar y ya nos vamos a hacer cuando tengamos los datos específicos de ese caso en particular. No, es como es algo parecido, ¿no? No sé si tiene que ver con el agua diamantina y todo, pero es un agua pasado por un proceso de carga eléctrica. ¿Ya? Entonces queda imantada de cierta manera. Es como tomarse el biomagnetismo, al parecer, digamos, irregular. Internamente. Absolutamente. Y vamos a hacer un programa con eso. Hay gente que habla acerca de eso, que uno pudiera darle ciertas propiedades energéticas al agua y cargarla. Y le hace como reiki al agua y después se la toma. Exactamente. Debería ser lo mismo, digamos así, pero ya exponencialmente cargado. Mucha atención. Ya vamos a dar, para que anote, hoy le dimos tiempo, lapicito y papel, para dónde comunicarse con este señor para que usted pueda acceder a este palo negro si está interesado y pueda entender todas sus propiedades. Es interesante saber cómo prepararlo, pero también si todas las personas lo pueden consumir. Absolutamente. Fíjese que se supone que no tiene contraindicaciones. Como gran parte de hierbas no procesadas, funciona como infusión. Pero, ojo, necesita una pequeña preparación, hay que exprimirlo y es lo que les voy a contar a continuación. De estas hojitas que están acá, ¿cierto? Hay que retirar, hay que conseguir 6 gramos de palo negro, así que es el nombre de esta planta. Se tritura muy finamente, mientras más fino, mejor hojas y tallo. Todo va adentro, así, todo completito. Se vierte en 1 litro de agua hirviendo, ¿cierto? Para que comience, digamos, a arrojar sus propiedades. Se tapa y se deja en reposo media hora, solo media hora. Se filtra el líquido verdoso, va a decir, lo va a filtrar, se pasa todo el líquido verdoso, que va a quedar obviamente en la mallita con que lo filtre, y exprimir el residuo del palo negro hasta que bote precisamente todo ese líquido verdoso. El agüita que queda con la infusión, una vez filtrado, digamos, toda la parte verde que es más espesita, uno se lo toma y comienza ya a disfrutar de las noblezas de esta planta medicinal. Súper fácil de preparar. Es súper fácil. O sea, ¿podrías repetir de nuevo la técnica? Ningún problema. Se utiliza, obviamente, 6 gramos de esta plantita. 6 gramos. Hay que triturarla muy finamente, así lo más así polvillo que se pueda. Se vierte en 1 litro de agua hirviendo para que comience, digamos, a arrojar, digamos, sus propiedades. Se tapa, obviamente, ya los 6 gramos, ¿cierto?, de hoja picadita finita. Se pone en una tapita, media hora, agua hirviendo, media hora. Y luego filtras y se estruja completamente, digamos, todo el contenido de la hierba para que se le salga todo ese color espeso verde que es distinto de la agüita, digamos, que se filtró, que es la que uno finalmente se toma. Las propiedades. Exactamente. ¿Y esta agüita la puedes tomar durante todo el día, un tiempo prolongado? Absolutamente. Generalmente se dice que es muy bueno tomarla en las mañanas y o en la noche. ¿En ayuna? Exactamente. En ayuna, por sobre todo. Para la absorción absoluta. Exactamente. Para que no se confunda con otros alimentos, digamos, y la absorción sea total de parte del cuerpo. O en la noche para que en la hora de ayuno natural del reposo que el que todos hacen cuando están durmiendo, finalmente también pueda procesar e integrar completamente. ¿Cómo podemos llegar a dar más fe de esto? Porque la gente muchas veces cuestiona y dice, sí, pero es que hay muchas veces que yo he tomado cosas y no me han ayudado. O sea, hay personas que realmente tienen fe en esto y hacen el tratamiento y en definitiva empiezan a percibir este tipo de acciones en su cuerpo, pero no necesariamente tiene que ser para todos. Sí, fíjate que, mira, te contesto las 2 preguntas. De partida, fíjese que en la página de gobierno hay un estudio del año 1998 que dice que recomienda y coloca ahí, a partir de estudios obviamente farmacológicos, los reales beneficios del palo negro, vale decir, es real. El gobierno de alguna manera le pone el patente certificado, esta plantita hace lo que dice que hace. Pues bien, por el otro lado, fíjate que las condiciones de por qué uno se enferma, que a ti te duele la cabeza, que a la Julia le duele la cabeza, a mí, es por razones diferentes. Y a veces se necesitan tratamientos distintos y la forma en que el cuerpo responde a los distintos tratamientos son muy diferentes. O sea, si es que yo sigo teniendo, por ejemplo, una dieta mala, digamos, seguramente voy a estar echando más porquería que medicina y al final no voy a ver ninguna evolución. Generalmente siempre se acompaña con una invitación a tener una vida más sanita y todo lo demás. Pero si lo pruebas no te va a hacer mal. Pero si además no te va a hacer mal. Es anodino respecto a las contraindicaciones que no las tiene. Hay un doctor también que se llama, creo, Rolando Martínez. Exacto,
Valdivia. Exacto, que da crédito a los beneficios. Da testimonio, que absolutamente. A ver, nosotros en este mismo espacio, a partir de toda la flora mapuche, en términos de medicina, sirve prácticamente para todo, para la hipertensión, digamos, ¿cierto? Para psoriasis, también regula el hígado, una gran cantidad de órganos. Y esta es una más, sí, ¿no? Muy buena. Y el gustito yo diría que es medio amargo, sí, pero no es para nada malo. Y se toma, obviamente hay que tomar las cosas en su debido contexto. O sea, uno cuando hace todo, digamos, esta operación, digamos, para extraerle los beneficios a la planta y saber que uno está tomando medicina y claramente de la mente hacia el cuerpo, uno asume, digamos, que está en una actitud de limpieza y es cuando mejor entran, digamos, los remedios a tu cuerpo. Finalmente, la enfermedad y la medicina parten de arriba, lo dicen los holísticos. Y no se equivocan. Montaña, o sea, además, si tú te lo tomas con fe de que te va a hacer bien, que te va a curar, es muy, muy bueno. Pero insisto, el tema de la diabetes a mí me llama la atención. Sí, esta planta es muy buena para la diabetes y sin embargo, para un próximo programa prometido, también José Luis Pino tiene un tratamiento que se le hace al agua y que la puede explicar, podemos hacerlo aquí en vivo y en directo, para también, dice que erradicar una diabetes prácticamente de forma así, llevarla a punto cero. Y es porque él está interesado en biomagnetismo y se basa en el mismo principio. De Yumbel se trae esa agua y obviamente ya viene claramente preparado. Oiga, pero ¿cómo se puede conseguir? Muy fácil. Prometimos el correo de José Luis Pino, oriundo Concepción, que muchas gracias, amigo mío, que quiso compartir con nosotros las bondades del palo negro. Y ahí está, a anotar, pinosandovaljose@gmail.com. ¿Qué va a pasar? Que lo más típico es que el correo salga abajo porque muchas personas van a escribir, pero paciencia, esto sucede por un periodo X, pero después en la tarde o mañana usted se puede volver a contactar con él. Así que, ¿y saben por qué José Luis Pino se comunicó con nosotros? Porque dice, yo lo que quiero es ayudar y ustedes, refiriéndose a todos nosotros, ayudan dándole espacio a estos temas. Así que este es mi humilde aporte que sé que a muchos chilenos les puede ayudar. No cobra nada. Simplemente quiere hacer un aporte, digamos, a la humanidad, gracias a que nosotros aquí intentamos hacer lo mismo. Así que muy bien, José Luis. Y nada, ya está. Anotaron el correo y en otra oportunidad nos haremos cargo de otro tema que él nos quiere contar. Las bondades del palo negro. Te pasaste, Salfate, como siempre nos llama la atención, pero muchas gracias por su sintonía. Se nos acabó el programa. Mañana tenemos más de Mañaneros y ahora no se puede perder Intrusos. Que tengan una excelente tarde. Chao, gracias. Chao, bien.